Muchísimas gracias por su asistencia a nuestro evento sobre transformación digital del Estado. Va a ser una sesión bastante interesante. Es una serie de actividades que vienen siendo desarrolladas de manera conjunta por la Fundación Horizontes Profesionales y por la Red Académica de Docentes Investigadores en la Educación Superior en Colombia. La idea es que vayamos avanzando de manera conjunta con la participación de la comunidad en todos estos elementos que son críticos para nuestra sociedad. Ya tuvimos uno sobre la transformación digital de la educación, estamos en este momento con la transformación digital del Estado. Vamos a tener una agenda bastante interesante. Normalmente intento arrancar con unos temas que sean de corte, que enamoren, que nos lleven a avanzar en el ejercicio que vamos a realizar. Me encanta este personaje, creo que todos lo identificamos. El doctor Albert Einstein le endilgan una frase, yo no sé si sea cierto o sea mito, pero es una frase que me encanta. Una frase en la que dice, si buscas resultados distintos, por favor, no hagas siempre lo mismo. Así que los invito a todos nuestros participantes a que mantengamos nuestra mente abierta para poder recibir ideas que en algunos momentos pueden ir en contra del paradigma que hemos venido manejando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estas 2 horitas, poco menos de 2 horas en las cuales estaremos conectados? La idea es que hablemos de transformación digital del Estado. La transformación digital es un elemento crítico para la sociedad y la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta revolución industrial en la cual estaremos llegando en breve, pues nos está obligando a pensar en muchos ámbitos, entre otros, un grupo de interés que es clave, que es el Estado. Y también tiene que asumir como parte importante del proceso un rol. Y el Estado como tal debe asumir esta responsabilidad de transformarse digitalmente. Para ello, pues vamos a ver una discusión aquí interesante con nuestros participantes. Ya lo revisaremos. ¿Cómo es nuestra agenda? Estamos en este momento en la apertura. Nos acompañará Ruth Alayón, directora ejecutiva de la Fundación Horizontes Profesionales, haciendo una breve presentación. No puede estar de manera sincrónica con nosotros, se le presentó una situación personal hace unos minutos, pero preparó un corto video que pasaremos para conocer a la Fundación Horizontes Profesionales. Nos acompañará también Nicolás Romero. Nicolás sí está conectado con nosotros en este instante. Él es el presidente de la Junta Directiva de la Red Académica de Docentes e Investigadores en Educación Superior, que es parte del grupo que promociona este evento. Después de ese muy corto inicio, nos meteremos ya en nuestro panel. Yo abriré el panel y sobre la base de 4 preguntas que hemos preparado, iremos interactuando con nuestros panelistas. Ya los conoceremos. En paralelo a todos nuestros participantes, los invito a que en el chat que tenemos abierto nos hagan sus preguntas, nos planteen sus aportes, nos propongan alternativas. Vamos a tener los micrófonos cerrados pues, para evitar las interferencias con nuestros conferencistas, pero lo que más nos interesa es la conversación que vamos a realizar con ustedes, nuestros participantes. Así que les reitero, continuamente los estaré invitando a que en nuestro chat presenten sus inquietudes, nos hagan saber de sus ideas, que nos pongan allí todo aquel posible comentario que ayude a lograr un excelente modelo de discusión internamente. Después de que nosotros hagamos entre las 9:15 y las 10 de la mañana esta discusión, esta conversación con nuestros panelistas, yo abriré el chat de tal manera que cogeremos las preguntas que allí ustedes hayan propuesto y se las remitiremos a nuestros panelistas. De tal manera que vayamos respondiendo a esas inquietudes o vayamos incorporando dentro de nuestra discusión, dentro de este conversatorio,
las ideas que los participantes estén incorporando. Y estaremos cerrando hacia las 11 de la mañana. Esperamos ser bastante cumplidos con los tiempos. Pues bien, arranquemos con la presentación de Ruth en su calidad de directora ejecutiva de la Fundación Horizontes. Un instante, por favor. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial desde la Fundación Horizontes Profesionales. Les damos la bienvenida y también quiero agradecer a nuestros panelistas, a la doctora María Isabel Mejía, ejecutiva senior de la Dirección de Innovación Digital del Estado y la Corporación Andina de Fomento, al doctor Ben Rose, especialista senior en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, al doctor Ítalo Cardona, especialista y representante de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, y al doctor Francisco Camargo, director de empleo del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la moderación del doctor Diego Cardona, en este momento actual director de proyectos de la Fundación Horizontes Profesionales y director ejecutivo de la Red Académica de Docentes e Investigadores de la Educación Superior, RADI, asociación aliada con la cual estamos organizando este evento sobre transformación digital. Como pueden ver, tenemos unos panelistas de muy alto nivel y en este sentido buscamos con ellos hacer un análisis en relación con los ajustes institucionales y las nuevas competencias de los servidores públicos en el proceso de transformación digital que deben asumir todas las entidades del Estado y que se ha tenido que acelerar por los efectos de la pandemia. Esto ha llevado a que la mayoría de funcionarios tengan que trabajar desde sus casas con modalidades como trabajo remoto y en algunos casos más avanzados con técnicas de teletrabajo. La Fundación Horizontes Profesionales es una entidad sin ánimo de lucro con más de 14 años de experiencia relacionados con proyectos de educación. El año pasado, en diciembre de 2020, realizamos un evento sobre la importancia de la transformación digital en la educación superior. En este evento, lo importante es que vamos a presentar un modelo de transformación digital del Estado y vamos a analizar con expertos nacionales e internacionales el actual nivel de preparación de las entidades públicas para asumir este desafío. El modelo será presentado por el doctor Diego Cardona. Queremos agradecer a todos su participación, esperando que sea de utilidad para las acciones futuras que están realizando y que sea de gran provecho para esta real transformación digital que tanto necesitamos. Bienvenidos. Muchas gracias a Ruth por su presentación. Y ahora continuamos con nuestro querido presidente de la Junta Directiva de la Red Académica de Docentes e Investigadores, Nicolás Romero. Nicolás. Diego, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Pues, en primer lugar, este, darle pues una cordial bienvenida, un cordial saludo a todas las personas que muy amablemente pues han acudido a este evento en la mañana de hoy. Cordial saludo a todos los panelistas, expertos en las temáticas asociadas a fortalecimiento y transformación digital del Estado y de la sociedad, ¿no? De diversos ámbitos. Doctora María Isabel Mejía, ejecutiva senior de innovación digital del Banco de Desarrollo de América Latina. Cordial saludo, señor Ítalo Cardona, representante de la OIT en Colombia. Cordial saludo, doctor Francisco Camargo, director de Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Cordial saludo al señor Ben Roset, especialista senior en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un afectuoso saludo, apreciado Diego, nuestro coequipero en RADI y gran artífice del presente evento. Felicitaciones por esta magnífica organización, querido Diego. Cordial saludo a Ruth Alayón, directora de la Fundación Horizontes Profesionales. Un caluroso saludo también muy especial a todos los docentes e investigadores de todo el país, especialmente a los que nos están acompañando desde las regiones. Bien, lo que yo voy a mencionar en esta instalación pues es muy corto. Ya digamos que está
sobrediagnosticado que la pandemia pues ha generado una multiplicidad de escenarios sociales nuevos, ¿no? Algunos de los cuales parece que han llegado para quedarse. Esos escenarios de cambio abren interrogantes y retos igualmente nuevos para la gestión y aplicación del conocimiento. Resulta entonces de vital importancia en esta ocasión profundizar en un aspecto muy importante de las repercusiones sociales y políticas y también laborales, ¿no?, advenidas con la pandemia, y es la necesidad de dar un salto cualitativo hacia la capacidad digital que debe estar aparejada a la labor administrativa del Estado. Hoy vemos como todo el Estado, ya desde un punto de vista normativo, incluso, ¿no?, se ve abocado a implementar todos los procesos de adecuación tecnológica y digital, los cuales a la vez que aprovechan los avances en materia de tecnología, fomentan su desarrollo, pero adicionalmente, y yo creo que esto puede ser lo más importante, optimizan la interacción del Estado con la ciudadanía y potencian lo que está en el fondo del asunto, que es el cumplimiento de los fines del Estado. Estas actuaciones requieren de un modelo de transformación digital de la administración pública que integre de manera realista las posibilidades tecnológicas con la normatividad y con los fines del Estado, ¿no? Aspectos interesantes de la Ley de Transparencia y documentos como el pacto, también como el Pacto por la Transformación Digital de Colombia, del DNP, son importantes avances, pero también resulta interesante comenzar a pensar en leyes de transformación digital del Estado, como por ejemplo la expedida en Chile en el 2019. De esta manera, pues vuelvo a agradecer a todas las personas que nos están acompañando, especialmente a los panelistas, por acudir a esta invitación y a ayudarnos a darnos luces con este interesante diálogo, con esta interesante conversación que se va a dar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Nicolás, a ti por esta presentación. Si me permiten, entonces voy a avanzar con una muy corta presentación de los temas de interés que es la transformación digital. Entonces, denme un instante. Después de nuestro querido presidente del Consejo Directivo de la Red Académica de Docentes e Investigadores, quien nos comenta de la importancia de la transformación digital para el Estado, yo les quiero comentar de lo que hacemos en la Fundación Horizontes Profesionales. La transformación digital es un tema de cultura. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es una cultura asociada a la proclividad al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que además nos va a permitir hacer una analítica de la información que estamos manejando al interior de nuestras organizaciones, independientemente si se trata del sector público o se trata del sector privado. Lo relevante, entre otras cosas, es que sí, necesitamos tecnología y para ello es importante hacer una valoración de la arquitectura tecnológica de las organizaciones. Reitero, independientemente si se trata de una entidad pública o una entidad privada. Pero aún más importante que la arquitectura tecnológica, es muy importante que la gente sepa manejar estas herramientas. Importante, por lo tanto, tecnología y el entrenamiento en el uso de esta tecnología para que los grupos de interés lo puedan administrar. Por encima de ello, procesos. No tiene ningún sentido que yo sistematice procesos que he venido trabajando manualmente. Lo que tengo que hacer es una revisión de fondo en los procesos que vamos a implementar dentro del ejercicio de transformación digital. Y un tema también importante es que logremos desarrollarle competencias de innovación a nuestros equipos de trabajo, a la gente con la cual estamos desarrollando todo este proyecto. Porque teniendo claridad en los procesos y teniendo gente que tiene la perspectiva de innovación, perfectamente es que nosotros podemos actuar de manera transparente frente a los grupos de interés. Y en particular el Estado, que debe propender por la eficiencia y la transparencia.
Pensemos adicionalmente en el alineamiento institucional que debe manejarse de tal forma que todos los que están involucrados en el ejercicio actúen en una misma línea. Y para cerrar, y lo hago así porque creo que son los más importantes, deberíamos estar manejando internamente en las organizaciones una necesaria gestión del cambio. En esa perspectiva, es que yo quiero que revisemos con nuestro panel qué es la transformación digital del Estado. ¿Quiénes son nuestros panelistas? Entonces, por un lado, tenemos a María Isabel Mejía. María Isabel Mejía, una gran amiga de muchísimos años. Con ella hemos venido trabajando en diferentes elementos del Estado. Es ingeniera de sistemas y computación, está especializada en temas de gerencia estratégica de tecnología, muchos años de experiencia, mejor no digamos cuánto, ¿es cierto, María Isabel? Ella fue viceministra de Tecnologías y Sistemas de Información en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia. Fue directora del programa de gobierno en línea denominada la Agenda para la Conectividad y adicionalmente directora del programa de computadores para educar. Un bellísimo programa que permitió que muchísimos participantes de la educación pudiesen acceder al uso de la tecnología. Y un proyecto bellísimo en el que ella estuvo participando. Coordinó todo el proyecto Y2K. Recordarán cuando iniciamos el siglo, ese cambio de números de 1990 y largos a 2000 estaba generando muchas inquietudes y desde el punto de vista tecnológico hubo un movimiento muy importante a nivel mundial. Aquí en Colombia, Marisa fue la persona que lo estuvo manejando y de manera previa ya estaba en la presidencia de la República también manejando temas de tecnología. Hoy, María Isabel forma parte del equipo de la Dirección de Innovación Digital de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Nos acompaña también otra persona con un perfil muy interesante, Ben Rousset. Ben es una persona que se formó en el ámbito de las relaciones internacionales, en desarrollo económico, en una universidad de altísimo prestigio, la Universidad de Columbia, y tiene adicionalmente una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Tufts. Y miren esto tan interesante, es licenciado en música. O sea, es una persona del ámbito de la tecnología, del ámbito del desarrollo, que es músico. Se ha desempeñado como consultor estratégico en Deloitte y además ha estado asociado a la unidad de gestión pública del Banco Mundial. Posteriormente se vinculó con el Banco Interamericano de Desarrollo, inicialmente en la Oficina de Evaluación y Supervisión, y hoy por hoy Ben es especialista senior en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que pues nuevamente nos damos cuenta, tenemos una persona que nos va a poder aportar muchísimo para lo que es la transformación del Estado. También nos está acompañando Ítalo Cardona. A pesar de que tenemos el mismo apellido, no nos unen lazos familiares, pero sí lazos profesionales y de amistad. Ítalo está graduado en Filosofía y Derecho. Sí, piensen en esto. Vamos a hablar de transformación digital del Estado y uno de los que nos va a conversar es un filósofo. Y se van a dar cuenta la pertinencia de tener un filósofo hablando de transformación digital. Él está especializado en evaluación de políticas públicas en París y tiene un máster en dirección y gerencia de la Universidad de Salamanca. En su país, en El Salvador, él fue el director general de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y adicionalmente fue miembro del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Como varios de los que estamos aquí conectados, es un apasionado de la academia. Creo que somos impenitentes de la educación y nos encanta poder retribuirle a la sociedad lo que nos ha dado a través de estos procesos educativos. Está vinculado hace más de 20 años con la OIT. Desde el 2009 es especialista en legislación laboral y administración del trabajo.
para los países andinos y desde hace ya 5 o 6 años nos acompaña en Colombia como el representante de la OIT para nuestro país. Así que, nuevamente, estamos hablando de las necesarias competencias que se requieren por parte de los funcionarios públicos en este proceso de transformación digital. ¿Y quién mejor que Ítalo para que nos pueda comentar del tema? Y nuestro panel cierra con una persona que conoce muchísimo de lo que es el sector público, Francisco Camargo. Con Francisco también nos conocemos hace bastantes años nuevamente para evitar que nos hagan cuentas y no solamente nos miren las frentes brillantes que tenemos, sino que pensemos más en lo que realmente podemos hacer. Con Pacho nos conocemos porque estuvo trabajando como Marisa en los temas de la agenda de conectividad. Francisco, después de haber estado trabajando en un proyecto muy interesante del cual me enteré hace relativamente poco, que estuvo como director ejecutivo del programa bellísimo que era de estudiantes que en su momento se iban a trabajar a los pequeños municipios. Esto fue finalizando el siglo pasado, ¿cierto, Pacho? Y eso, aunque suena lejos, él era el director ejecutivo de Epson Colombia. Francisco es experto en Big Data, en innovación del Estado, en contratación pública. Estuvo también siguiendo la senda de María Isabel en agenda de conectividad y en computadores para educar. Desde el punto de vista de formación, tiene su magíster en desarrollo, es especialista en planificación, en alta dirección del Estado. Fíjese en lo interesante. Y hoy por hoy, como algunos de los que estamos aquí conectados nos falta una tuerca, pues a él le faltan dos y se metió a hacer un doctorado en sociedad del conocimiento, muy metido en temas de educación y derechos y nuevas tecnologías. Es bien interesante. Yo los acompañaré como moderador. En este momento me desempeño como becario de la Fulbright en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, trabajando un tema que nos compete muchísimo en este panel, y es el uso de la tecnología como mediación para la educación, como política pública. Ya hemos hecho algunas valoraciones previas que nos llevaron antes de la coyuntura pandémica a identificar que teníamos algunos inconvenientes en lo que tenía que ver con la política pública del uso de tecnología en la educación. Es lo que estamos haciendo con el apoyo de la Fulbright y del Ministerio de Ciencia de nuestro querido país. Sin más, arranquemos, porque pues finalmente aquí lo que vinimos fue a conversar. Y la conversación la iniciaremos con las preguntas de base. ¿Cuáles son? Entonces aquí dejaremos de compartir y ya nos podremos sentar a conversar. Una de las preguntas que nos interesaba que discutiéramos era si la transformación digital es una cuestión de tecnología. Pues digital, automáticamente uno hace la relación con tecnología. Oye, Marisa, desde tu experiencia en tecnología, acompañado de esa trayectoria en el ámbito público, ¿la transformación digital es una cuestión de tecnología, Marisa? ¿Ya puedes ahí? Ahora sí. Buenos días para todos. Diego, muchísimas gracias por la invitación y le doy un saludo a todos los que me acompañan en el panel y todos los que están participando en este webinar. Diego, tú ya lo dijiste, no es de tecnología. Definitivamente la tecnología es un habilitador de la transformación digital, pero los procesos de transformación digital no consisten en hacer una serie de adquisiciones de software, hardware o servicios tecnológicos, porque realmente la transformación digital tiene que ver con un cambio en la organización, en los procesos de la organización, en la forma como la organización presta los servicios
a los ciudadanos, la redefinición de los canales por los cuales se prestan los servicios, la redefinición de la forma como se toman las decisiones, etcétera. Se ha dicho en los últimos meses, pues que la pandemia aceleró la transformación digital. Yo creo que se aceleró la digitalización, pero no estoy tan segura que se haya acelerado la transformación digital. Esto lo quiero explicar a través de un ejemplo. Para mí la digitalización es seguir haciendo lo mismo, pero ahora con tecnología. Entonces, voy a dar algunos ejemplos que pueden ser como del sector, no tanto del sector público, pero que están en la cotidianidad de todos nosotros durante este último año. Por ejemplo, el sector financiero creció con la pandemia de una manera increíble. El número de usuarios se incrementaron, por ejemplo, a través de la utilización de estas aplicaciones como DaviPlata, Nequi, donde simplemente se necesita un número de celular y uno ya puede hacer toda una serie de transacciones financieras, de transacciones financieras, simplemente con su celular. Son cuentas que no tienen costo. Entonces, mucha gente durante la pandemia pudo acceder a estas aplicaciones. Pero donde, bueno, y creció de forma increíble el tema, por ejemplo, de pagos electrónicos, inclusive el gobierno a través de esa iniciativa que se llama Ingreso Solidario, habilitó una aplicación que se llama Movi para entregar ese subsidio solidario que se le dio a la población más vulnerable. Pero, ¿qué pasa? Que en realidad no cambia nada porque la gente que hace inmediatamente que le llegue el subsidio ahí, va y saca la plata por el cajero, pero entonces no deja la plata allí, de pronto hace pagos, compras a través del celular, ¿no? Porque tampoco existe ese ecosistema a través del cual se puedan hacer esas compras en muchas partes. Hay solo unos sitios limitados donde se puede hacer. Entonces, pues, la gente, entre comillas, se bancariza, pero en realidad no, porque van y sacan la plata, siguen manejando el efectivo y no se hizo como el proceso, el cambio, o sea, la transformación del proceso, por ejemplo, de utilizar su plata. En el sector educativo, pues habilitaron estas plataformas de videoconferencia y en muchos casos, yo no diría que en todos, los profesores siguieron dictando la clase común y corriente, pero ahora por Zoom, ¿sí? Y no hubo una transformación de la forma como se dicta la clase para que los alumnos no se aburran, para mantener el interés de los alumnos y todo eso. En el Estado, yo identificaría como tres grandes cosas que son la misión de las entidades públicas. Una es el tema de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Parte esencial de la administración pública es entender cuáles son esas problemáticas públicas. ¿A qué me estoy refiriendo? Problemas de movilidad, problemas de seguridad, todas las problemáticas que vivimos en las ciudades, todos los temas de pobreza, etcétera. Tenemos unas problemáticas públicas y cada vez son más complejas. Y pues, ¿qué es lo que hace el Estado? Formular políticas, formular estrategias para para contribuir en la solución de esas problemáticas públicas. ¿Cómo sería un proceso de transformación digital en todo ese ciclo de vida de la política pública? Por ejemplo, aprovechar los datos
y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. ¿Para qué? Primero, para entender mejor esas problemáticas públicas, dónde se da esa problemática, desde hace cuánto, cuál es el fenómeno, ha crecido, ha decrecido, en qué poblaciones, en qué regiones geográficas. Entonces, a través de la analítica, yo puedo entender mejor la problemática, saber cuáles son las causas y, por lo tanto, formular una política pública que ayude a resolver esa problemática. Después le puedo hacer un monitoreo a la ejecución de esa política pública y una evaluación de la política pública para entender cuáles fueron los efectos e impactos de esas políticas. Pero eso implica un cambio cultural, porque la idea es usar datos, usar tecnologías como la inteligencia artificial, pero implica cambiar la forma como se toman las decisiones, la forma, porque ahora implica lo que se llama el Data Driven Public Sector, o sea, un sector público que ya no tome decisiones basadas en la intuición o en cómo siempre se han hecho las cosas, sino basadas en datos, basadas en la evidencia. Y eso implica lo que tú dijiste al principio, gente capacitada en usar esas tecnologías, un cambio en los procesos, un cambio cultural, un cambio en la forma como se toman las decisiones. Los gerentes públicos tienen que empezar a poder aprovechar las oportunidades que hay en esas tecnologías y los datos, pero también entender los riesgos. Debe haber un uso responsable de esas tecnologías en el sector público y entender también cuáles son los riesgos. Otra cosa que tiene que hacer el Estado es prestar servicios a los ciudadanos. Y si vamos a hacer una transformación digital en el sentido de mejorar esa prestación de los servicios a los ciudadanos, pues también debemos cambiar la forma, utilizar metodologías ágiles, por ejemplo, para involucrar al ciudadano desde el diseño de los servicios que les vamos a entregar a ellos, estar todo el tiempo escuchando al ciudadano, atenderlo por múltiples canales, pero no pelotearlo como pasa en muchas actividades que hacemos, que de la página web lo mandan a uno al teléfono y el teléfono le dicen que vaya a la página web y al chat, y el chat tampoco le soluciona, el chatbot, y finalmente no le solucionan a uno la cosa. No, esa no es, la idea no es habilitar un poco canales que no funcionan, sino que estén integrados, que realmente nos den soluciones. Entonces, digamos que prestar esos servicios apoyado en tecnología implica ese cambio también de la forma como se diseña y presta el servicio. Y la tercera cosa que yo creo que hacen las entidades públicas son una serie de procesos que muchas veces internos, que muchas veces son repetitivos. Entonces hay muchos funcionarios públicos que tienen que hacer una serie de labores repetitivas, tediosas, que pueden ser perfectamente apoyados en tecnología. Ahí vuelve a ser útil la inteligencia artificial y específicamente lo que se llama el RPA o Robotic Process Automation, donde hay esos procesos rutinarios se pueden automatizar, pero entonces eso implica un cambio en el proceso. Hay unas tareas que hace el servidor público que se pueden automatizar, pero otras no. Ya se vuelve una colaboración hombre-máquina, entonces el proceso debe cambiar para reflejar esa nueva forma de hacer esos procesos internos en las organizaciones. Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la tecnología en el sector público, pero que implica unos cambios en la organización, en los procesos, en la forma como se atiende al ciudadano, en la forma como se toman las decisiones. Gracias, Marisa, por ese aporte. Inclusive uno de nuestros participantes indaga sobre la priorización de esos habilitadores de la transformación digital. Veo que ya habías dado las primeras puntadas para responderle a nuestro participante, Alberto. Oye, Francisco, con las locuras en las que tú has estado metido y más aún en estos temas de el uso de tecnología en el ámbito público, y ahora como director de empleo en el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿tú cómo ves este tema también de, ¿será que la transformación digital trasciende el tema tecnológico?
Muy bien, buenos días. Un gusto saludarlos a todas las personas que están hoy conectados en el webinar, a Diego y a todos los colegas y amigos del panel. Pues evidentemente es mucho más que tecnología y les voy a dar varias visiones al respecto de lo que hemos hecho en concreto en este gobierno. Primero, hace un año, exactamente para esta época, nos fuimos a confinamiento obligado. Y yo recuerdo mucho que en mi oficina, discutiendo con mi jefe y bueno, con muchos actores desde presidencia, ¿qué hacer? Pues tomamos la figura de crear una acción inmediata, porque actuamos de inmediato para crear la figura del trabajo en casa, del trabajo virtual en casa. Por mi trabajo, le quiero contar que yo venía promoviendo el tema del teletrabajo. Y el tema del teletrabajo y con Función Pública, Mintic, Mintrabajo, y llevamos 251 entidades públicas con teletrabajo. Se vino la pandemia, el confinamiento obligado y mandamos a todos los servidores públicos a trabajar. Y el Estado no paró. Y en algún momento de la pandemia, más de 700.000 servidores públicos estábamos trabajando virtualmente en casa. Los únicos que se quedaron trabajando todo el tiempo fueron las fuerzas militares y el personal de la salud. De resto, todos a nivel nacional, departamental, municipal, seguimos trabajando en casa. Entonces, eso terminó por ratificar que el Estado es mucho más que tecnología, es mucho más que información, es mucho más que leyes, que normas, que edificios, para entender que el verdadero activo y el más valioso de las entidades públicas es el talento humano, son las personas. Y si las personas no teníamos la capacidad de adaptarnos a estos cambios, era imposible que el Estado siguiera funcionando, y el Estado siga funcionando. Primer punto. Segundo, la perspectiva propia del trabajo en casa llevó a la adaptación en la perspectiva propia de la lógica del trabajo, del empleo mismo en el sector público y en el sector privado también, por supuesto. Y desde esa dinámica, pues miren cómo esto llevó a que los servidores públicos tuvieran que adaptarse. Yo sí creo que sí hubo un avance en la transformación digital del país y en general de la sociedad, porque la perspectiva un poco de entender las nuevas dinámicas de trabajo nos llevó a que el que era directivo tuvo que empezar a entender que la manera de controlar el trabajo no era viendo a las personas ahí sentadas, sino la perspectiva de la confianza. Lo mismo el servidor público en la confianza. El ciudadano confiar en que el trámite electrónico tenía toda la validez. Nosotros expedimos un decreto ley, un decreto con fuerza de ley, que es el decreto ley 491, que estableció, entre otras cosas, digamos, la figura del trabajo virtual en casa, que hoy en día está en debate en un proyecto de ley en el Senado y en la Cámara para que quede reglamentado para futuras emergencias. Pero también la perspectiva propia, digamos, de la responsabilidad del servidor público. Y es, ya no está el jefe todo el tiempo monitorándolo para que haga el trabajo, sino es un tema de responsabilidad y de confianza. Y que hubo una evolución importante al respecto. Lo otro en el uso de herramientas como estas. O sea, había entidades públicas que tenían dentro de su suite de trabajo, podían tener Teams o Cisco Webex o el mismo Zoom y no lo usaban. Y muchos servidores públicos, esto nos llevó a que lo tuviéramos que usar. Nos llevó no solo a confiar en el otro, sino también a confiar en la tecnología y ver con un poderoso instrumento, digamos, de transformación para las dinámicas propias del empleo y del servicio para el ciudadano. Y lo otro, por supuesto, reconocer lo que se viene construyendo de anteriores y anteriores administraciones y lo que tiene que seguir, es un poco, por supuesto, la validez de las actuaciones electrónicas sobre las físicas. Cambiar ese paradigma del usuario acostumbrado a hacer la fila para entender que el trámite del servicio puede ser perfectamente electrónico tenía todo el sentido. Claro, unos se fueron con firmas electrónicas, otros con firmas digitalizadas, pero el servicio siguió operando. Y el balance, digamos, a la fecha, pues es que el Estado no paró, el Estado siguió operando. Marisa hacía referencia al programa, por ejemplo, Ingreso Solidario. Ese programa se creó en 2 meses. Lo que en otra época hubiera tardado meses o años, ese programa con cruces de bases de datos, entre otras cosas, por ejemplo, nosotros entregamos la información de datos de servidores públicos, pero se cruzaron muchas bases de datos en el DNP y el programa fue un éxito, al punto que la persona que lideró ese programa fue reconocida el año pasado como la mejor servidora pública del país. Entonces, miren cómo hubo esa capacidad de adaptarse de manera eficiente. Segundo gran tema, digamos, eso también llevó a una perspectiva propia de entender la dinámica propia asociada con el poder de la tecnología, pero también el poder de la transformación que hay que darse. Y eso, digamos, ha llevado a una reflexión muy profunda en torno al rol de las competencias de los servidores públicos. Y aquí aparecen aspectos fundamentales como la capacidad de resolución de problemas, como la capacidad de pensamiento crítico, como la capacidad de anticiparse, pensamiento sistémico. Y ese, digamos, tipo, la creatividad misma, la originalidad, la autogestión, la iniciativa, el autocontrol. Mire que empiezan a desarrollarse un tipo de competencias diferentes o evolucionadas más bien de las que históricamente hemos venido. Y la última medición que tenemos nosotros a diciembre del año pasado es que más de 120.000 servidores públicos siguen con algunas empresas privadas no pudieron adaptarse, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros los que podemos trabajar virtualmente somos una élite, porque hay un segmento poblacional colombiano que no pueden hacer trabajo más que presencial.
Y eso, digamos, lleva un impulso fundamental en torno a lo que tenemos que seguir evolucionando. Pero para el caso mío, que lo que, digamos, les nacional de formación y capacitación, que es el plan nacional que orienta toda la formación y capacitación de los servidores públicos, y el eje fundamental en ese plan era el tema de transformación digital, precisamente, porque preveíamos que en una sociedad dominada por la información, por el conocimiento, por los datos, por el poder de los datos y la información para tomar decisiones, era necesario que el sector público se fuera formando en ese campo. Y ese, digamos, ese eje fundamental de capacitación lo han ido adaptando todas las entidades públicas. Incluso lo lanzamos antes de la pandemia, porque lo lanzamos como en febrero del año pasado, cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar, digamos, en marzo del año pasado al respecto. Y otro eje fundamental, pues está asociado también, por supuesto, con la ética a lo público, necesario para la actuación propia del servidor público, la creación de valor público, que es ir más allá de lo que toca al servidor público. Más que nunca se demostró que un maestro, más que atender pacientes, lo que hacen es salvan vidas. Ellos salvaron vidas del sector público. En ese sentido, asumimos cambiar las prácticas y mejorar las prácticas de administración pública. Entonces, les cuento es un poco el tema del plan de formación porque veníamos, digamos, impulsando eso. El escenario de la pandemia nos lo potenció mucho más. Y hoy en día, nosotros hacíamos eventos, digamos, de capacitación con asistencia de 300 personas, nos parecían un éxito, darle una capacitación. Y los servidores públicos se han ido adaptando a eso, los contratistas y ganar la ciudadanía. Eso es un avance importante que creo yo firmemente debe quedar instalado en la administración pública, y hemos empezado a hablar de lo que denominamos nosotros en la función pública el servidor 4.0, que es este servidor público que se adapta no solo a los cambios de la cuarta revolución industrial, por supuesto al que ya se hacía referencia, sino nos hemos ido casando mucho más con el modelo japonés de la sociedad 5.0 y lo que algunos denominamos, digamos, la sociedad 5.1 post pandemia. Seguimos en la pandemia no ha terminado, nos hemos ido adaptando a esa dinámica, pero lo que es un hecho es que está más que demostrado que somos capaces de adaptarnos a este tipo, digamos, de circunstancias, que el Estado ha sido mucho más eficiente, mucho más rápido en esta adaptación, como también el sector privado. Y lo último que quisiera, digamos, en la sociedad, aquí, digamos, lo veo en lo público, pero digamos en la generalidad, de lo que esto implicó para la educación, para la salud, para eventos como este. Probablemente este evento lo hubiéramos hecho hace un año, en febrero, y hubiera sido presencial. Y esta dinámica nos cambió y podemos estar en partes diferentes, pero estamos en un escenario, digamos, común para compartir conocimiento. Creo que este poder de la información y la tecnología indudablemente no son todos disruptivos, sino es una posibilidad de orientar a las nuevas generaciones. Nos veremos mejor preparados para futuras circunstancias complejas como la que vimos porque aprendimos de eso y tenemos que seguir aprendiendo y adaptándonos al cambio. Y esa capacidad de adaptarse al cambio, esa capacidad de innovación, de tener un pensamiento sistémico, existencial, nos tiene que llevar a entender que parte de la razón de ser del servicio público es adaptarse al cambio, el sector privado también, y por supuesto de prestarle mejor servicio al ciudadano. Y que todos tengamos la capacidad de adaptarnos en la educación, en la salud, en la banca, en el gobierno, en el sector privado, las empresas de delivery, de entregas, los restaurantes, todo el sector productivo, pues Estado, para el país en general, para que sigamos avanzando en una sociedad mucho más equitativa. Por supuesto también, seguir cerrando brechas en acceso a tecnología, calidad de tecnología, a formación, la cooperación internacional, todos en función de seguir contribuyendo a que tengamos un mejor país para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos. Muchas gracias. Francisco, no te desconectes porque acabas de tocar varios temas claves relacionados específicamente con la capacitación que deben tener nuestros funcionarios públicos para enfrentar esta situación en la cual se van a encontrar. Esto no es si de pronto, no. Ya están en una situación en la cual hay una gran cantidad de transformaciones, que se está haciendo uso intensivo de la tecnología. Y entonces aparece el fantasma de, oiga, y entonces mi trabajo lo va a asumir una máquina. ¿El trabajo del funcionario público está en riesgo, Pacho? No, el trabajo primero, un tema que no es meramente semántico, nosotros defendemos más la posición de servidor público que de funcionario. Un poco el funcionario se ha puesto un poco peyorativo, digamos, en la Constitución Política de Colombia nos elevó al rango de servidor público, y el servidor público, la razón de ser es servir al ciudadano. Primero, entender que el servidor público, su razón de ser es servirle al ciudadano, para eso es que estamos. Somos en Colombia 1.274.168 servidores públicos los que trabajamos cada mañana, nos levantamos unos virtualmente, otros en la oficina, pero para hacer de este país y para ayudar en lo que hacemos a nivel nacional, departamental, municipal, de todas las ramas del poder público. En segundo, el Estado tiene una estructura propia, pues está aquí mi querido colega y amigo Ítalo, pues por supuesto que Colombia es absolutamente respetuoso de todos los tratados internacionales al respecto, pero en la perspectiva propia del Estado, cada entidad pública tiene una estructura y una planta que siempre se respeta. Y esa es la estructura de la planta que tienen los servidores públicos y ellos tienen, digamos, hay un sistema de carrera que es reconocido a nivel internacional. Para que se hagan una idea,
en la historia de los cargos públicos en Colombia, desde la Comisión de Servicio Civil, han ingresado más de 250.000 de colombianos por mérito al empleo público. Esto no es como algunos dicen que no es por mérito, no es por mérito, es un principio constitucional y la gente ingresa por mérito al empleo público. Entonces esas personas tienen una estructura de ingreso, desarrollo y retiro del servicio público vía la carrera administrativa y es, por supuesto, estable su posición de trabajo. Los de libre, los que somos de libre autodeterminación, naturalmente entramos y salimos con gobiernos porque nuestra naturaleza de cargo es de confianza, pero naturalmente nos vamos adaptando a las dinámicas. Y en la estructura, digamos, de poner en riesgo, más bien yo diría, lo que está en riesgo es el hecho de entender que si uno no se adapta al cambio, digamos, el cambio lo tiene que adaptar. Más bien lo que hemos venido promoviendo es la necesidad de que los servidores públicos se adapten, se capaciten, desarrollen nuevas competencias para prestar el servicio al ciudadano y se van, digamos, reubicando funciones, si se quiere, que antes existían. Es que imagínense que hace muchos años, eso no le tocó a ninguno de ustedes, pero les cuento, habían cargos públicos de ascensorista y esa persona lo que se dedicaba era oprimir, su trabajo era oprimir un botón de un ascensor. Obviamente eso parece historia patria y lo es. Pero después hubo cargos de personas que se dedican a contestar chat en tiempo real. Su trabajo era al otro lado de un chat y contestarlo. Hoy en día, pues la mayoría de entidades públicas tenemos chatbot con bases de gestión del conocimiento y eso permite pues que se atienda 24 horas al día, mucho más eficiente y no se cometan errores. Entonces los cargos se van adaptando y se van readaptando y se va profesionalizando el empleo público. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de seguir potenciando la profesionalización del empleo público, la adaptación a nuevos cambios y el desarrollo de nuevas competencias en la perspectiva propia de entender el valor de los datos, la gestión de la información, un conocimiento digital, por supuesto, como mencionaba hace un rato, una orientación al ciudadano, un liderazgo en red. Eso es un cambio también importante. Ya no es esa mirada tradicional que el único líder es el ministro, el alcalde o el director, sino cualquier persona en la organización es absolutamente fundamental en su rol, mucho más ahora si lo hace virtualmente, pero siempre, digamos, en esa perspectiva de trabajo en red, esa visión estratégica y sistémica, ese aprendizaje continuo del que, digamos, todos los servidores públicos tenemos que tener. Y ya hay otros aspectos, digamos, asociados hasta con competencias pedagógicas, comunicativas, de gestión que se vuelven de primer nivel, ¿no? Aprender a comunicarse muy bien, a leer, a escribir, a documentar, a tener pensamiento matemático, así no sea abogado o si es ingeniero, tener la capacidad de escribir bien. Es decir, es esa evolución, digamos, asociada con las nuevas competencias. Y hay unas que aparecen de la mayor importancia, digamos, que quisiera compartir y está asociada, por ejemplo, con el tema de la analítica de datos. Y esas nuevas profesiones que empiezan a surgir por ahí. Yo, por ejemplo, en mi área tengo una científica de datos. Y si usted ve la estructura tradicional del Estado, no aparece en un manual de funciones ese cargo, pero se ha venido adaptando a la administración pública a entender que es necesario en todas las áreas tener personas expertas en datos, pero también que sin importar su profesión, su formación, su cargo en la organización, pues el tema de datos, la analítica de datos, tomar decisiones con datos se convierte en algo esencial y fundamental. También, por supuesto, el tema de solucionar problemas. Yo diría que el arte de lo público es el arte de solución de problemas y es la capacidad de solucionar. La academia también lo hace, por supuesto, pero digamos para el caso que yo represento hoy, la posibilidad de tener esa competencia de solucionar problemas de una manera inteligente, de una manera evolucionada. Y la última en la que empieza, digamos, a tomar mucha fuerza es todo el tema de competencia investigativa. El tema de investigar, buscar mejores prácticas, no es un tema solamente de académicos o de expertos o de consultores, sino que, por supuesto, es un tema que todas las personas y las áreas empiezan las entidades públicas a tener grupos de trabajo que se dedican todo el tiempo a buscar mejores prácticas para intervenir. Entonces, esa es un poco la realidad de lo que pasa en el empleo público en Colombia. Naturalmente, incluso si uno compara nuestro tamaño de empleo público con otros países OCDE, somos pequeños, no somos tan altos. También tenemos un porcentaje importante de contratistas, pero servidor público de carrera, provisional, temporal, de libre o contratista, pues la razón de ser de nosotros es tener que entender que nuestro sentido de servicio es para el ciudadano y nos toca ser absolutamente eficientes, eficaces, contundentes en lo que tiene que ver con un servicio para los ciudadanos y por supuesto entender que todos estos cambios terminan siendo o tienen que verse como una oportunidad. Esta es una circunstancia muy compleja para todos, el que diga que no. Incluso una reflexión de fondo para cerrar, Diego y todos. Con todo el poder que había de datos y analítica en el mundo, nadie previó esta pandemia, digamos, de lo que nos íbamos a enfrentar hace un año. Nadie le dijo en febrero, oiga, tal cosa. Y mire lo que vimos, pero fuimos capaces como sociedad de seguir funcionando. Y mencionaban hace un rato el tema de inteligencia artificial y yo recordaba cómo en gran parte hay estudios que demuestran que pues gran parte de cómo la sociedad sigue funcionando es, entre otras cosas, gracias a la inteligencia artificial y a cómo estos tipos de tecnologías cada vez empiezan a instalarse más en lo público y lo privado. Hubo un estudio muy interesante de Naciones Unidas que plantea que la pandemia se concentró en algún momento en 1.500 ciudades
Y entonces empezó a decir que la gente iba a migrar al campo y que ya no iba a estar en las ciudades. Y efectivamente lo que terminó pasando es que la gente terminó volviendo a las ciudades. Solo una élite podía irse a vivir para el caso de nosotros, de Bogotá, Napoima, Chía, qué sé yo, pero el resto de la clase media sigue trabajando en Bogotá o en Medellín, donde esté cada uno de ustedes. Y eso nos demuestra un poco cómo, más bien lo que tenemos que seguir es adaptarnos a estos cambios, sector público o privado, desarrollando competencias y la capacidad de, sobre todo, insistir en que la posibilidad de trabajar es la posibilidad de servir, y mucho más en lo público. Y con eso estamos comprometidos y con eso seguiremos comprometidos para seguir avanzando en una sociedad que ve en la transformación digital, que ve en la tecnología un poderoso instrumento, pero que si no se equipara al mismo nivel o por encima del talento humano, no va a haber transformación que tenga sentido. Entonces, talento humano, personas, ¿no? Sumando con tecnología, con información, con datos y con cultura organizacional, pues por supuesto que va a llevar a que sigamos evolucionando en un empleo público mejor para todos los colombianos y, como he insistido, pues la razón de ser de nosotros es servirle a los ciudadanos con calidad. Me Muchas gracias. encanta esa corrección que me haces de no somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Eso es un tema clave en el ejercicio del Estado en la sociedad. Oye, Ítalo, aquí conversando con Francisco nos dice, si seguimos de ascensoristas, mi cargo va a desaparecer. Pero y entonces, desde una perspectiva más internacional, ¿tú qué consideras, Ítalo? Los cargos en el sector público, de estos cargos, funciones de servidores públicos, ¿estaría en riesgo en un proceso de transformación digital? Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí con esta comunidad de investigadores y tratar de dar algunas reflexiones que les pueda servir para bueno, pensar un poco más la realidad tal vez desde otra perspectiva, y no dudo que muchos de ustedes o todos tengan mejor información, datos sobre lo que yo puedo decir. Cuando hablamos sobre estos cambios y las grandes transformaciones que ha tenido la sociedad y que efectivamente le han impactado y han impactado mucho al mundo del trabajo, la reacción en primera instancia ha sido una reacción de, sí, un cierto temor válido y un temor que muchas veces viene o se expresa a través de, digamos, ciertas expresiones de reclamo de derechos o ciertas expresiones que van asociadas a la necesidad de hacer ajustes dentro de la sociedad. Sin ser de esa época, yo creo que para mí la mejor imagen que da sobre estos tipos de cambios, aunque es un cambio muy pasado, de una revolución industrial muy pasado, es si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película de Charles Chaplin, de Tiempos Modernos. La película de Charles Chaplin, que yo la recomiendo, es una creo que de las joyas del cine en todo su momento, al menos creo que lo dice gente más con mejores calificaciones que yo. Señala ese temor, ¿no? Ese temor de efectivamente el hombre de alguna manera devorado por la máquina y devuelto a la sociedad de una manera muy, muy diferente. Y decimos que ha tenido esos temores. Y son temores que yo creo que válidos, que parten a partir de ello de la necesidad de información, la necesidad de efectivamente de ir a enfrentar los cambios con mejores capacidades para llevarlo a hacer. Haciendo referencia a tu pregunta, también se han hecho análisis sobre los cambios que significaron, los cambios más recientes que significaron. Y cuando se habla del ejemplo del ascensorista, creo que es porque creo que fue el único puesto de trabajo que realmente se perdió y todavía no totalmente. Tú encuentras algún ascensorista por ahí en alguna actividad más bien del sector privado, pero que efectivamente esa función de ascensorista fue una de las pocas tareas que perdieron, los pocos empleos nominales, si quieres, que se perdieron, no solo en el sector público, sino que como sociedad frente a ello. Entonces, sí hay que determinar que hay unos impactos, sí, hay unos retos, sí, que deben de llevarse a cabo, pero efectivamente lo que deberíamos de enfocar nuestra atención es cómo llevar adelante esos retos. Y me permito señalar 3 retos que creo que son muy importantes para tener en cuenta y para efectivamente saber que a partir de cómo nos preparamos para responder en esos retos, vamos a tener un impacto positivo o negativo en cualquiera de los casos. El primer reto, ya lo mencionaba Francisco, muy claramente el tema de las competencias. Efectivamente, el desarrollo de unos modelos o una manera de organizar el mundo del trabajo diferente requiere efectivamente también del desarrollo de las competencias.
Colombia ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en todas las reglamentaciones y en toda la preparación para el tema de teletrabajo, pero por supuesto no podía, como ninguna sociedad lo había estado, preparado para enfrentar la respuesta a esta pandemia. Y entonces, efectivamente, se mandó a todo un sector público, estamos hablando ahora, a hacer trabajo en casa sin necesariamente uno tener las competencias adecuadas para realizarlas y dos, sin que necesariamente todas las funciones públicas pueden ser hechas a distancia. Hay un estudio de la OIT en general del sector privado y hay un estudio también en Colombia que realizó el Centro de Estudios Laborales de la ANDI enfocado al sector privado, en donde dice cuáles son aquellas funciones que son posibles hacerlas a distancia y cuáles realmente no. O sea, tú no puedes construir un edificio a distancia, no puedes. No puedes construir una carretera a distancia, no puedes. Igual el sector público, seguramente, sin que haya yo no tengo evidencia y seguramente aquí hay más evidencia en esta sala que la que yo tengo, pero por algún trabajo que tenemos, sabemos que hay algunas funciones que necesitan realizarse de manera presencial. Pero fuera de eso, al margen de que hay que hacer una división claramente sobre cómo van a hacerse cada una de las funciones, me parece que es central hablar sobre el tema de competencias y central hablar de cómo se va a cubrir esta brecha de formación de competencias. Las competencias no las tomamos, no las podemos, ojalá, consumir. Hay un proceso, un proceso educativo a través de las cuales adquirimos las competencias. Este proceso ha sido atropellado por la pandemia, no por nadie que ha decidido, y no solo en Colombia, en todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es cómo efectivamente se cierra esta brecha de competencias adecuadas para seguir siendo efectivamente realizando las tareas que pueden ser realizadas a distancia y que puedan ponerse en marcha. Ese es el primer reto, el tema de las competencias, cómo llevarla y cómo efectivamente los sistemas de formación que existe en este momento en Colombia, el sistema de servicio de aprendizaje, las universidades, los centros tecnológicos están ya incluyendo la formación de estas competencias digitales en las personas que están formándose a futuro. Yo no lo he visto. Es posible que ya estén siendo adecuadas y ya están desarrollándose de manera masiva, no de manera... Ejemplos hay, sí, ejemplos hay. El tema es que exista como una política transversal de decir, oiga, es que usted tiene que adquirir un tipo de competencias digitales para enfrentar hacia el futuro de manera transversal. Es decir, no estoy hablando de los técnicos, no estoy hablando de informática, de eso, estoy hablando de los abogados, de los médicos, de todo el mundo aprendiendo estas competencias. Este es el primer reto. Segundo reto que creo que no es menor, el tema de la brecha digital. La CEPAL hizo un estudio que publicó a finales del año pasado en donde hablaba sobre la brecha digital que existe en los diferentes países en América Latina. Comparaba efectivamente los países en América Latina, o sea, Colombia es reconocido, ha avanzado muchísimo en cubrir efectivamente o en ampliar la cobertura digital, pero sigue teniendo brechas importantes, brechas sobre todo en el sector rural o brechas importantes todavía de dos tipos. Digamos, ya las competencias le hablé, pero de dos tipos. Uno, conectividad. La conectividad no es igual de eficiente, no sé, en Bogotá que en Tibú, y que efectivamente eso significa que las personas que están en un lugar o en otro con más o menor conectividad pueden tener mejor acceso a realizar sus trabajos, a adquirir formación y a desarrollar y avanzar en este proceso digital sin ningún problema. Y dos, el tema de efectivamente los equipos, es decir, como sociedad, como sector público, como sector privado en general, contar con los equipos suficientes que me permita conectar. Diferente que yo me conecte en una computadora de última generación a que me conecte en un equipo que tiene, o sea, que no me soporta ninguno de estos tipos de plataforma. Entonces, el CEPAL hace un análisis muy interesante que yo invito a leer, como digo, publicado creo que en noviembre del año pasado, sobre este tema de las brechas y que permite a partir de eso identificar cuáles acciones de política pública tienen que llevarse adelante. Y tercer tema y tercer punto, con esto finalizo, que creo que es importante y ya se ha mencionado aquí sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin duda, nos está facilitando muchos procesos y nos está facilitando mucho el desarrollo de muchos temas, la mezcla de las bases de datos, la creación de respuestas. Se han dado muchos ejemplos acá. No hay que olvidar que esta inteligencia artificial no es una inteligencia autónoma. La inteligencia artificial está aprendiendo de no solamente los desarrolladores que la crean, sino que está aprendiendo de esta sociedad en la cual vivimos. Y si en la sociedad en la cual vivimos
existen unas brechas importantes o existen algunos comportamientos asociados a la discriminación de algunos sectores, como discriminación de género o discriminación de otro tipo, la inteligencia artificial va a aprender a discriminar como un patrón específico. La inteligencia artificial no es, digamos, que existe una burbuja que efectivamente pura, imparcial, eso, efectivamente está impactada por la manera como se comparte la sociedad en donde esta inteligencia aprende. Y este ha sido un tema de debate muy interesante, sobre todo en aquellas plataformas que están ayudando a buscar empleo. Los diferentes, yo he estado en algunos debates con varias, aprendiendo de varias personas que están desarrollando nuevas plataformas y que están cuidando efectivamente que los algoritmos de donde está aprendiendo esta inteligencia artificial y que permite desarrollar una respuesta no replique aquellas conductas de discriminación que existen en las diferentes sociedades. Y eso es importante porque vivimos en sociedades desiguales de donde se aprende, de donde se normaliza ciertas conductas que puede generar unas respuestas efectivamente en el mismo sentido. Entonces, hay retos. Yo he mencionado 3, seguramente muchos más retos, y que efectivamente estos retos, avanzar en esos retos, no solamente del lado del funcionario público, sino del lado como sociedad, efectivamente, va a permitir que no tengamos esta imagen de la máquina esta dentada devorando al trabajador como lo hace Chaplin en tiempos modernos, sino que vamos a tener efectivamente una visión mucho más integradora en el mundo del trabajo, en la función, en el servicio público y por supuesto un desarrollo de profesional con las mejores condiciones para ir avanzando. Gracias. No, Ítalo, gracias a ti, además por esa aproximación de 3 desafíos que tú consideras que deberíamos tener en cuenta para poder tener la tranquilidad de que el trabajo no está en riesgo. La idea importante es evolucionemos y evolucionemos sobre la base de esas competencias que son necesarias para el hoy y obviamente el futuro. Y entre otras, el uso de esos elementos de tecnología como son la inteligencia artificial. Gracias, Ítalo. Oye, movámonos ahora a conversar con Benjamín. Oye, Ben, con todo esto que nos ha estado contando tanto Marisa como Francisco, como Ítalo, pues uno aterriza en un tema y es el Estado como tal, obviamente, tiene que responder de una manera bastante eficiente. Y han surgido, no sé si te has dado cuenta, si has podido ver nuestro chat, varias inquietudes con respecto a la forma de actuar, al rol del Estado para enfrentar esa transformación digital. ¿Tú qué piensas? En el BID, ¿qué piensan al respecto del rol que está cumpliendo el Estado para responder a la transformación digital? Ahí lo puedes activar. Sí, listo, gracias. Gracias, Diego, por la pregunta y por la invitación. Hay diferentes formas de entender los retos que enfrenta el Estado y el empleo público en este contexto de transformación digital. Yo quiero ofrecer una conceptualización que estamos trabajando en el BID que argumenta que los desafíos se pueden agrupar en 2. Básicamente, el impulso de la transformación digital y la adaptación a ella. Y argumentamos que esta conceptualización tiene sentido porque tiene que haber un grupo generalmente pequeño de personas con ciertas especializaciones específicas que generan los planes de transformación digital, que crean los instrumentos tecnológicos, que supervisan las firmas que implementan. Y estas personas tienen conocimientos muy especializados generalmente en el campo tecnológico. Pero esto es un grupo más o menos pequeño. Y luego hay un grupo mucho más grande de servidores públicos cuyos trabajos van a cambiar a raíz de la transformación digital. Sin duda van a participar también, pero su principal responsabilidad va a ser adaptarse a este nuevo paradigma. Y esto es para todas las personas que tienen funciones administrativas que hacen la carne del quehacer del Estado.
Entonces, eso nos trae la pregunta, ¿algún gobierno de la región está abordando de forma integral estos retos del empleo público para el impulso y la adaptación de la transformación digital? En una palabra, la respuesta es que no de forma holística. Hemos visto esfuerzos aislados en algunos países o algunas instituciones dentro de los países que abordan o la parte del impulso o la parte de la adaptación, pero no lo hemos visto, como les digo, de forma integral. Y cuando digo de forma integral, pienso que debería haber una articulación entre básicamente 3 grupos de actores dentro del gobierno. Por supuesto están los encargados de la transformación digital, ¿no? Los equivalentes del MINTIC de la región. Y luego está el servicio civil, en este caso función pública, y las oficinas de recursos humanos dentro de cada institución. Y el tercer grupo son los encargados del presupuesto, ya que todo lo que tiene que ver con transformación digital y con empleo público tiene fuertes implicaciones presupuestales. Entonces, en específico, lo que recomendamos son 4 líneas de acción para abordar los retos del impulso y la adaptación de la transformación digital. La primera es fortalecer los mecanismos de atracción y retención del talento digital especializado. En este momento es sumamente difícil competir con las empresas del sector tecnológico, pero no se trata únicamente de una competencia a nivel salarial, sino que el Estado tiene muchos otros mecanismos que puede desplegar para captar ese talento. Y si quieren, con gusto podemos entrar más adelante en el detalle de cuáles son de esos mecanismos. La segunda recomendación es de invertir en capacitación digital masiva para diferentes grupos de función de servidores públicos. Por un lado, está para los especialistas digitales, porque una cosa es captarlos, otra cosa es asegurar que sus talentos sigan vigentes. Y la capacitación es clave para ese reto de mantenerse al día. El segundo grupo son líderes institucionales. Estos líderes, sean ministros, viceministros, directores, son los encargados de ver cuál es el potencial de la transformación digital para sus instituciones, identificar los casos de negocio, los usos de negocio para la transformación digital y hacer que no sea un martillo en busca de un clavo. No tiene que haber una necesidad de negocio detrás de toda iniciativa de transformación digital. Tercero, tiene que haber capacitación para las personas cuyos trabajos cambiarán a raíz de la transformación digital. Como mencionó don Francisco, en muchos países hay un derecho a la estabilidad laboral para los servidores públicos. Eso no quiere decir que sigan haciendo lo mismo, por supuesto que no, que la persona que antes gestionaba el papel, que ya no existe porque se implementó un sistema de expediente electrónico u otro, esa persona tiene que hacer otra cosa. Lo más probable es que esa otra cosa tenga que ver con alguna tarea digital. La tercera recomendación es crear un conjunto de mecanismos para manejar las disrupciones al trabajo que genera la transformación digital. Esto es desde la planeación, de mirar el futuro, ok, vamos a implementar este sistema, sea de interoperabilidad o de inteligencia artificial o de expediente o lo que sea, y analizar muy detalladamente cuáles son los trabajos que van a quedar afectados por la implementación de ese sistema. ¿Quiénes ocupan esos trabajos? ¿En qué medida van a cambiar? ¿Y cuáles son las adaptaciones que se tienen que hacer? Esa persona tiene que encontrar otra labor o tiene que adquirir otras habilidades. Esto es parte que sea
es clave que sea parte de la planeación al inicio. No puede ser como, ya implementamos nuestro sistema tecnológico, bueno, ¿qué vamos a hacer con las personas? No, tiene que ser eh, en el núcleo de la planeación. Y por último, es asegurar el trabajo conjunto, como les decía, de los encargados de la transformación digital, la gestión del talento humano y la gestión presupuestaria. Para que se articulen estos temas, se tienen que articular los encargados de cada uno. Puede haber un comité, una mesa de trabajo o otro tipo de instancia de coordinación, pero es fundamental que exista en la forma que se decida. Eso es, gracias. No, Ben, gracias a ti, además por darnos esta perspectiva del proyecto que están implementando, desarrollando desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que obviamente impacta a todo el hemisferio de manera muy positiva. Y por eso me interesaría conversarlo también con Marisa. Marisa, obviamente tú tienes una larga experiencia en tecnología, larga experiencia en apoyo a la educación, larga experiencia en el sector público y ahora te encuentras también en un organismo de apoyo multilateral como es la CAF. Algo similar a lo que plantean desde el BID que nos permita identificar si el Estado realmente está haciendo el ejercicio de manera correcta de apoyar la transformación digital. Pues mira, Diego, em, desde la CAF estamos impulsando la transformación digital del Estado. Precisamente yo trabajo en una dirección que se creó recientemente en la CAF, que es la Dirección de Innovación Digital del Estado. La CAF es un banco de desarrollo que inclusive el año pasado cumplió 50 años y que su foco había sido sobre todo apoyar a los países en la construcción de sus obras de infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, grandes redes de energía, de telecomunicaciones, etcétera. Pero obviamente el desarrollo de los países requiere también un fortalecimiento de los estados. Entonces, por eso se creó esta Dirección de Innovación Digital del Estado, desde la que estamos trabajando pues en impulsar en la región como el fortalecimiento de las estrategias de gobierno digital e innovación pública, todo el tema de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, apoyados sobre todo en los datos y tecnologías emergentes. Por otro lado, en todo el tema de mejora regulatoria, todo apoyado en las tecnologías digitales y los datos. Trabajando no solo estrategias a nivel nacional, sino a nivel territorial. Específicamente, yo estoy liderando una iniciativa que busca promover el uso estratégico de datos e inteligencia artificial en el sector público en América Latina, ¿sí? Lo que encontramos bueno, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dijo Ben. Em, Efectivamente, pues la mayoría de los países, voy a hablar, digamos, de las estrategias de no solo de transformación digital, sino de inteligencia artificial. La mayoría de los países tienen sus estrategias de transformación digital. Son estrategias pues que duran en general el periodo de los gobiernos, tienen todos los países de la región digamos en términos de gobernanza, una agencia, un ministerio que es el que lidera esas estrategias de transformación digital. Por otro lado, pues sí, tienen como su política o estrategia de transformación digital. Vienen hace muchos años implementando esas estrategias de gobierno digital a través de las cuales se han construido servicios a los ciudadanos, pues
los cuales pueden ser por medios digitales, se han habilitado plataformas de participación ciudadana, se ha promovido todo el tema de datos abiertos, o sea, eso son cosas que se vienen haciendo en la región hace muchos, muchos años. Digamos que hablando ya yo hablaría de dos temas, el tema como del uso de tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, y el tema del impacto de esas tecnologías emergentes en el empleo público. Entonces yo diría que la mayoría de los países de América Latina tienen, tienen su estrategia de transformación digital. Algunos países de América Latina tienen una estrategia específica de inteligencia artificial, como Colombia, que en el año 2019 expidió su COMPES de transformación digital e inteligencia artificial. Por ejemplo, Uruguay tiene una estrategia de inteligencia artificial específica para el sector público. México, bueno, fue el primero en tener una estrategia de inteligencia artificial. Perú acaba de construir su estrategia, que la va a dar a conocer en estos días. Chile duró todo el año pasado en un proceso participativo para construir su estrategia de inteligencia artificial. Pero digamos que el reto ahora, bueno, hay países que ni siquiera tienen una estrategia para el aprovechamiento de estas tecnologías emergentes. Entonces, pues los países que no la tienen, pues ya la deberían tener. Y segundo, los que ya la tienen, lo que hay que ver, digamos que el gran reto ahora es pasar a la implementación, porque una cosa es tener una política donde diga que se debe aprovechar la inteligencia artificial para esto y aquello, y que estos son los principios y que estos son los valores o que estos son los pilares, pero ¿cómo pasar a la implementación? Es para mí el gran reto de América Latina. En cuanto a políticas específicas como de empleo, de ver como el impacto de estas tecnologías emergentes en el empleo público y que estén implementando políticas y estrategias holísticas en el empleo público, pues realmente no, son muy pocos países del mundo. Hicimos un estudio que lo hizo Guillermo Cruz para CAF y se los podría compartir pues de pronto a través de Diego una vez esté publicado, pero les puedo dar como unos avances. Como dijo Ben, no hay estrategias integrales, holísticas de cómo se va a afrontar, digamos, el impacto de la cuarta revolución industrial en el empleo público. Hay casos en general en el sector público en el mundo. Hay para mí o sea, según ese estudio, hay dos países que sí tienen estrategias integrales y coherentes, como Estados Unidos y el Reino Unido. De resto, prácticamente ningún país del mundo tiene esas estrategias. El sector privado sí ha trabajado mucho y esas experiencias del sector privado son una inspiración también para el sector público. Y las recomendaciones que salieron de allí, pues es que los países deben definir unos lineamientos para la preparación del empleo público con objetivos y metas específicas de cara a la llegada de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Hacer unas estimaciones oficiales sobre el impacto esperado de la cuarta revolución industrial en el empleo público. Y obviamente, elaborar diagnósticos sobre las habilidades que se necesitan en los empleados públicos para la cuarta revolución industrial. Y definir estrategias específicas para el desarrollo de esas habilidades, que no son solo habilidades duras, sino habilidades blandas, donde haya un tema donde incluya reskilling, o sea, lo que se llama recapacitación de empleados cuyas tareas podrán ser sustituidas, o upskilling, o sea, la actualización de habilidades en todos los empleados mediante contenidos personalizados, o el reclutamiento de nuevos trabajadores especialistas en estas tecnologías y empleados en general con las habilidades duras y blandas requeridas. Y pues obviamente impulsar todo el cambio cultural y el desarrollo y el cambio de mentalidad que se debe dar en el sector público para la llegada de todas estas nuevas tecnologías.
Pues Marisa, muchísimas gracias por ese recorrido en las competencias que necesitaríamos en el sector público, en el Estado, y como lo decía Pacho en su momento, de los servidores públicos más que de los funcionarios públicos. Benjamín me dejó con una espinita en el costado. Benjamín dijo, tres desafíos. El primero, que tiene que ver con las competencias, soltó unas ideas básicas y dijo, pues más adelantico yo les puedo dar una precisión mayor. Oye, ven, ¿qué requiere el servidor público para asumir este desafío de la transformación digital? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son esas competencias que vamos a necesitar? Vale, Diego, gracias por la pregunta. Como empezó a decir María Isabel, las competencias son variadas y varias según la persona. Obviamente, hablar de el servidor público es claramente una generalización que, que puede perjudicar a las personas que están en diferentes áreas del Estado y que tienen diferentes trayectorias. Entonces, con un grano de sal voy a hablar en términos generales. Lo mencionó antes Francisco, el tema de la analítica de datos. No puedo enfatizar eso suficientemente. Mírese por donde se mire, la analítica de datos es la habilidad número uno que escasea tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros hicimos encuestas, analizamos encuestas de mercados laborales, hemos mirado a varias fuentes secundarias, incluso el propio DANE ha hecho una encuesta masiva a servidores públicos y ha descubierto lo mismo. Entonces, si puedo dar un consejo a un estudiante que todavía está decidiendo en qué enfocarse, pues incorporar la analítica de datos en la formación es una apuesta lo más cerca garantizada que existe para encontrar un lugar en el mercado laboral y también en el sector público. Más allá de eso, las competencias que se van a necesitar son obviamente manejo de la tecnología en general. Como se dice en la administración pública de Singapur, la confianza digital. Es importante que los servidores públicos estén confiados digitalmente, que puedan manejar los sistemas básicos que requieren alguna intervención de parte de un servidor público. Y más allá de esas habilidades duras o técnicas, hay un conjunto de habilidades blandas o socioemocionales, como se dice, que son fundamentales, porque puede ser un poco trillado decirlo, pero la única constante es el cambio, y eso es aún más cierto con la transformación digital, porque quizá estamos usando la palabra transformación incorrectamente, porque alguien podría pensar que, bueno, hacemos la transformación y ya llegamos, ya terminamos la transformación digital. Pues dudo que sea así, dudo que la transformación digital sea una barrera que pasamos y ya lleguemos al otro lado y ahí estemos quietos. No creo que nadie esté pensando eso. Estamos en una época donde el ritmo del cambio está acelerando y no hay ninguna señal de que pare. Entonces, no es suficiente solo adquirir habilidades hoy, sino adquirir la habilidad de seguirlas adquiriendo constantemente. Ahora, tenemos un estudio que es de próxima publicación que genera esas estimaciones de la que está hablando María Isabel, de cuántos y cuáles son los trabajos que van a ser más afectados por la transformación digital. Nosotros hicimos una encuesta a más de 9,000 funcionarios, servidores públicos en Chile, en 65 instituciones públicas, que nos arrojó las siguientes estimaciones. El 6% de los trabajos tiene un alto potencial de automatización. Es decir, las tareas
realizadas por esas personas son altamente automatizables. Son susceptibles a los sistemas que hemos hablado, de la digitalización de trámites, de procesos administrativos, de expedientes, de la interoperabilidad, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ahora, ese 6% es una proporción bastante baja, pero lo que es importante es que el 46% de los participantes en esa encuesta, que recuerdo fue masiva, el 46% tiene trabajos que tienen un potencial medio de automatización. Entonces, en su conjunto, más de la mitad de los funcionarios públicos chilenos que participaron en esta encuesta tienen trabajos que van a cambiar a raíz de la transformación digital. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estas personas van a tener que, uno, cambiar de labores. Entonces, van a tener que tener una disposición general hacia el cambio. Y al cambiar de labores, van a tener que adquirir nuevas habilidades. Pueden ser habilidades técnicas de manejar un nuevo sistema, realizar nuevos cálculos o lo que sea, pero también es probable que sean habilidades socioemocionales, quizá de relacionarse con clientes o con beneficiarios de algún programa, de resolver problemas más complejos, de compartir conocimiento entre áreas, participar en pilotos, en innovaciones, en todas estas cosas que se vuelven más comunes, teniendo en cuenta que el impulso general de la transformación digital es que las máquinas hagan en lo que son buenas las máquinas, las tareas rutinarias, programables, que son capaces de definir en reglas y que los seres humanos hacemos en lo que somos buenos los seres humanos. Y por ahora esa diferenciación se caracteriza por un énfasis en el pensamiento crítico, en estas cosas que no son definibles en reglas y por supuesto en todo lo socioemocional. Entonces, para resumir, yo diría que analítica de datos, manejo de la tecnología en general y habilidades socioemocionales, en particular todo lo asociado a la flexibilidad y disposición al cambio. Gracias. No, a ti, Ben, porque obviamente creo que todos los panelistas han estado conversando de esas competencias. Ítalo también alcanzó a comentarnos un poco al respecto de lo que se veía desde su experiencia en esas necesarias habilidades que deberían tener nuestros servidores públicos. Ítalo, ¿nos comentas algún temita adicional? Sí, muchas gracias, Diego. En principio suscribo casi la totalidad de lo dicho por Benjamín. Ya haré mi salvedad en algún tema que creo yo que podría merecer una discusión mucho más amplia, como dicen aquí en Colombia, con más de un tinto en la mano, que creo que se puede desarrollar. Yo creo que lo que él menciona sobre el tema de las competencias y sobre la visión es un tema que lo hemos leído, que ya ha estado documentado y que yo creo que es muy ajustado, digamos, a lo que es a la expectativa de la necesidad de estarse formando y una disposición constante al cambio. Definitivamente ese es uno de los mayores valores que cada vez más están. Lo único que yo decía, para aclarar el tema de esto, es cómo efectivamente la inteligencia artificial cada vez más va llegando no solamente a sustituir al ser humano en actividades propiamente rutinarias, sino que en aquellas que pensamos como seres humanos que todavía pertenecen al ámbito muy nuestro. Por supuesto, hay un debate muy amplio sobre el tema de creación, sobre el tema de socioemocional, pero también hay algunos estudios donde hacen una referencia que lo socioemocional también tiene expresiones
químicas de nuestro cuerpo que pueden ser más fácilmente inclusive leídas por la inteligencia artificial que por otros seres humanos. Pero bueno, eso es una discusión posterior de tema, perdón que se me salga algún tipo de la deformación en filosofía, pero bueno, ese es un tema posterior. Yo solo quería hacer dos reflexiones posteriores respecto de lo que señalaba Benjamín, que como digo yo suscribo y estoy totalmente de acuerdo. Uno, la necesidad, insisto, en la necesidad de repensar los sistemas de educación, repensar los sistemas en los cuales estamos formando a las personas. Y el problema es que los cambios no están dispuestos a esperar un proceso de formación de 15 o de 20 años. O sea, no estamos pensando en que esos cambios tienen que, es posible como sociedad o como ámbito del servicio público, la posibilidad de transformar ese tipo de competencias o ese tipo de pensamiento en los niños que están comenzando ahora primaria. No es posible esperar tanto. Y eso significa que para las instituciones de formación, las responsables de la formación, que las políticas públicas en materia de formación tienen que estar efectivamente integrando este tipo de competencias, no solo las competencias tecnológicas, sino que, como decía Benjamín, las socioemocionales que permitan a las personas efectivamente adecuarse a esa situación. Entonces, yo quiero insistir en ese tema que creo que es importante y uno lo va a encontrar de manera transversal en los diferentes puestos. Pero luego también quiero insistir en un segundo punto que no es menor y que es un tema que efectivamente merecía después una conversación mucho más amplia con Francisco sobre los modelos de gerencia pública que pueden existir en las administraciones. El avanzar rápidamente en el tema de la transformación y el efectivamente aprovechar todas las ventajas que la transformación o que los cambios constantes van a llevar, requiere efectivamente de liderazgos dentro de todos los niveles, pero de nuevo, sector público, gerencias públicas que estén igualmente sintonizadas con este proceso. Y a veces no las encontramos. Y a veces no las encontramos porque tampoco carecen de esas competencias, tampoco fueron formadas en esas competencias. Entonces, la visión esta de que efectivamente necesitas líderes para promocionar o para acelerar ese cambio, para aprovechar ese cambio, hace referencia a la necesidad de una reconversión en la formación de estas gerencias públicas que existen en todo el territorio. No conozco acá, conozco lo que en otros países están haciendo como instituciones de formación de que efectivamente si tú quieres tener un tipo de puesto, así sea de libre nombramiento y remoción, un puesto de gerencia pública, tú necesitas estar o recibir unos ciertos cursos o tener ciertos certificados de competencias que te acreditan y que tienes que actualizar para a asumir estas responsabilidades de gerencia pública de cierto nivel, aún de nuevo, libre nombramiento y remoción, porque lo que se está buscando es que tengas unas competencias suficientes que te permiten aprovechar esta transformación y permiten obviamente aprovechar este cambio, aprovechar todo este nueva realidad en lo que vivimos que permita que el servicio público también vaya evolucionando y vaya transformándose. Me quedaría por ahí, Diego. Gracias. No, a ti, Ítalo, por esa aproximación a lo que correspondería a competencias necesarias. Y qué bueno que nos aparezcan los disensos, inclusive entre nosotros como panelistas, porque demuestran la riqueza de la discusión que hay que continuar dando. Estaba revisando nuestro chat y veo varias inquietudes que nos han expresado nuestros participantes. Quisiera darme la libertad, la licencia de clasificarlos en 4 grandes grupos. Un grupo de inquietudes relacionadas con el teletrabajo, otro grupo relacionado con temas de conectividad y el acceso a la tecnología, especialmente la inquietud se plantea para las zonas rurales. El tema de reglamentación ha surgido continuamente en los aportes de nuestros participantes y obviamente ha sido mencionada de manera continuada por nuestros panelistas. Y por último, un tema que veo que también está allí subyacente a toda nuestra actividad y es la resistencia al cambio. Voy a comenzar con Francisco, con el tema asociado a lo del teletrabajo, por lo que Pacho ha estado muy en el ámbito de la reglamentación de este tema. Pacho,
una de las inquietudes que se nos plantean es, oiga, ¿y el teletrabajo sí va a quedar? ¿El teletrabajo sí no lo van a permitir? ¿El teletrabajo sí vamos a tener las capacidades tecnológicas para poderlo asumir? ¿Qué nos dices tú desde el Departamento Administrativo de la Función Pública? Bueno, muy bien. Esa es una muy buena pregunta porque ustedes saben que la ley de teletrabajo existe del año 2006. De hecho, el BID había hecho un estudio en diciembre del 2019 y en ese estudio del 2019 estableció que la mejor regulación en teletrabajo en América Latina la tenía Colombia, ¿sí? Antes de la pandemia. Y con eso venimos trabajando un poco en esa perspectiva, en la reglamentación. Pero indudablemente que cuando se vino la pandemia, como les contaba en mi primera intervención, pues nosotros no podíamos mandar a los servidores públicos, y diría yo al Estado general, pues yo hablo del sector público, que es el que me corresponde, que la formalidad que tiene el teletrabajo, digamos, se instaurara. ¿A qué se refiere? A que fueran a ver si todos los servidores públicos tenían un puesto ergonómico, el teletrabajo, la conectividad, la auxilio de conectividad, entonces, que fuera voluntario, por ejemplo. Entonces, por eso creamos la figura del trabajo virtual en casa, reglamentado mediante el decreto ley 491, que estableció, digamos, la posibilidad de que el sector público prestara todos sus servicios desde casa. Y eso indudablemente, digamos, impuso un reto enorme, un desafío enorme, pero con el que estuvimos a la altura, digamos, al respecto de lo que implica para esa figura de que la gente trabajara, porque en esencia, el trabajo virtual en casa y el teletrabajo es trabajo mediado por tecnología. En esencia, digamos, estamos hablando de lo mismo, prestar el servicio público mediado por tecnología, en esencia. Por supuesto que empezaron a haber unas variaciones, como la que explicaba de la ARL, lo que esto implicaba, el auxilio de conectividad y por eso reglamentamos después auxilio de conectividad para la gente de los ingresos más bajos, pero también hay que verlo un poco en la perspectiva propia de que eso ayudó. Antes el teletrabajo lo promovíamos muy desde la dinámica del bienestar, lo sigue siendo, pero aquí hubo una cosa más importante y era salvar la vida y resguardar la seguridad de las personas, de los servidores públicos y de sus familias. Y en tercer lugar, pues cumplir con el confinamiento obligado, digo lo que pasó exactamente hace un año. Naturalmente, a partir del momento en que se empezó el confinamiento, o más bien el desconfinamiento, digamos, inteligente, un porcentaje de servidores públicos empezamos a volver a las oficinas. Y aquí se juntó con un tema muy valioso también que promovemos desde el empleo público y la flexibilidad. Creo que en estas dinámicas también hay que entender que en estos cambios que están dando la flexibilidad también tiene que tomar un papel fundamental. La lógica de que la gente trabaje de 8 a 4, de 8 a 6, lo que sea, marcando una tarjeta ya no existe. Digamos, una orientación más por resultados es lo que nos tiene que dar. Por supuesto, somos servidores públicos y tenemos que cumplir con unos mínimos asociados. Pero ¿qué saca usted con marcar la tarjeta virtualmente, que se puede entender ahora como mandar un correo para decir que estoy conectado y el resto del día no producir? Creo que la lógica de productividad y responsabilidad son fundamentales en esa dinámica propia. Aparecen nuevos aspectos. Yo he escuchado un poco hablar ahí, Ítalo, y caía en cuenta que parte de lo que también se empieza a reflexionar en general en el mundo privado y público, en todos los países, es que la próxima pandemia puede ser la pandemia psicosocial, ¿sí? Porque el confinamiento ha llevado a que algunas personas tengan situaciones muy complejas a propósito de las bondades de la virtualidad, pero también de que somos sujetos sociales, digamos, ¿no? A ustedes no los veo hace no sé cuánto, no veo a Marisa personalmente y a usted, pero digamos, hay un aspecto, somos sujetos sociales, digamos, también nos gusta el abrazo. ¿Sí? Lo que pasa es que usted lo va a pensar 20 veces antes de volver a abrazar extraños, y, ¿no? Si usted abraza amigos, ¿no? Por lo que implicó. Pero eso va a volver a lo que se conoce como una normalidad, pero hay cosas de la pandemia que tienen que quedar instauradas. Y ahí, digamos, en la perspectiva propia de entender lo que implicó para esa próxima pandemia que algunos dicen que es la psicosocial, pues nosotros actuamos, expedimos un programa nacional de bienestar que creó una figura que ningún psicólogo digamos, en su momento pensaba que puede hacerse, ¿no? Con todos los que yo consulté era, ¿cómo así que bienestar por medios virtuales? Yo le decía, pues nos toca quedarnos porque antes el día de la familia era con la familia, pero ahora no se puede, antes las reuniones presenciales, pues toca hacerlas virtuales, y eso, digamos, nos lleva a adaptarnos al cambio. Veía unas preguntas muy interesantes en el chat, si me permite una vez como opinar sobre lo que hay en el chat por ahí. Y alguien decía, por ejemplo, mire, pero es que la gente no se adaptó a todo el cambio. Yo diría, depende. La gente sí se adapta al cambio. Que no es fácil, claro. Que no es fácil, claro. ¿No? Yo tengo un hijo de 10 años, ¿no? Del cual soy autor. La gente dice comúnmente, no, es que los niños de ahora nacen con un nuevo chip. No, es carreta, eso lo sabemos bien todos los que trabajamos en esto, ¿no? Todos, no. Soy autor material de mi hijo y sé que no tiene ningún chip. Pero lo que sí sé es que mi hijo, ¿no? Mi hijo sí llegó la educación presencial allá en el colegio y un momento a otro trabajo en casa. Pues al principio yo le prestaba mi computador. Después me di cuenta que lo más sano era comprarle un computador a él, y hoy en día podría decir que usa en algunos aspectos Teams probablemente mejor que yo mismo, que me jacto de que sea algo de estos temas. O sea, esa habilidad que tienes porque no tienen resistencia. Bueno, a los que somos viejitos nos toca adaptarnos o adaptarnos. Se habla mucho de la resiliencia en el principio de la ingeniería, pero también desde la psicología, y es lo mismo. Es la capacidad de adaptarnos a pesar del golpe y volver a la normalidad. Y lo otro es que también, digamos, alguien mencionaba el tema de la conectividad para zonas rurales. Efectivamente, también demostró que hay brechas. Por ejemplo, en los colegios públicos, o sea, hay mamá, yo pude comprarle un computador a mi hijo, pero por supuesto que
Hay muchas mamás de niños de colegios públicos que tendrían máximo un celular. Y un celular para 3 chinos, ¿cómo haría la pobre mamá para tomar la clase de un colegio público? Esa dinámica tiene que seguir avanzando, cerrando esas brechas, pero también se adaptaron los muchachos. O sea, creo que esos somos más los papás o los jefes los que no estamos dispuestos a ceder en eso. Y yo, digamos, escuchaba a Héctor y por supuesto que comparto y lo venimos promoviendo la necesidad de seguir desarrollando competencias en lo que tiene que ver con los directivos públicos, como con los maestros públicos, como con los rectores de colegios, los hospitales. Eso es un tema de sociedad. Y ahí quedan aspectos, digamos, que tenemos que seguir desarrollando. Y apareció otro aspecto que me parece importante compartir de lo que se mencionaba, por ejemplo, el tema del derecho a la desconexión. Ahora que Benjamin hablaba de la encuesta, nosotros también hicimos parte de esa encuesta del Banco Mundial para Colombia con una universidad de Londres. Yo, digamos, en particular insistí para poderlo medir en el caso colombiano. Y en general, digamos, los resultados son muy similares, digamos, en el caso chileno-colombiano. Lo hicimos de la mano el DANE, digamos, el College for London, el Banco Mundial y nosotros en empleo público, en la función pública. Y realmente, digamos, los hallazgos demostraban que, hombre, la gente valora profundamente que el Estado siguió operando, que seguimos trabajando, se salvó digamos, se protegió la seguridad y la integridad de las personas, que había necesidad de adaptarse al desarrollo de competencias y tuvimos que hacerlo, y tendremos que seguirlo haciendo en temas más sofisticados como el de datos que hemos hablado a lo largo de la charla. Pero también, digamos, otros aspectos en lo que tiene que ver con la perspectiva futuro. Yo creo firmemente, o sea, y eso alguien dirá, la respuesta es tan larga, un poco larga, pero la respuesta es teletrabajo, trabajo en casa, va a seguir en el Estado, sí, y se tiene que potenciar. Por eso les contaba, llevamos 250 entidades públicas, imagínense, después de 4 años de trabajo, y aquí nos fuimos todas a teletrabajar. 700,000 personas les conté, hoy en día vamos en 120,000. En el nivel nacional, las pocas veces que he viajado fuera de Bogotá por trabajo, me di cuenta que en las alcaldías, pues la dinámica del teletrabajo es otra. ¿No? Allá la gente tiene que estar, además las plantas son más pequeñas, son 25 personas. Entonces digamos que esto tendrá una mayor fortaleza en las ciudades grandes, pero indudablemente que en todo el país tiene que seguir dando y seguir fortaleciendo, diría yo, más que el trabajo por medios electrónicos, el derecho a la desconexión, reglamentado, como les mencioné en el proyecto de ley que elaboramos conjuntamente la Función Pública del Ministerio de Trabajo para reglamentar la figura del trabajo en casa, ya plaza plenaria, ahorita que inician en el Congreso nuevo periodo legislativo, y ese proyecto de ley, diría yo, va a quedar aprobado como instancia para situaciones de emergencia. Pero a futuro, esa es para situaciones de emergencia. La figura del teletrabajo tiene que seguirse instaurando como medios electrónicos, medios virtuales, el fortalecimiento de las competencias en esa perspectiva y, por supuesto, la dinámica asociada con la perspectiva propia de entender que la información, los datos, la tecnología, más el talento humano, son los poderosos habilitadores para el desarrollo de la sociedad. Y con todo este tema de la cuarta revolución industrial, que también se ha venido hablando del poder de la inteligencia artificial, del big data, del blockchain, del internet de las cosas, pues indudablemente que sector privado como público tendremos que seguirnos adaptando a estos cambios. Y qué bueno que espacios como este, con un corte, digamos, de la perspectiva internacional, nacional, académica, pues nos ayuden a seguir reflexionando y aportando todos a entender cómo esas tecnologías tienen que facilitar la vida de las personas, pero sobre todo, en el caso nuestro, pues ayudarnos a prestar un mejor servicio al ciudadano. Que el ciudadano vea que el Estado realmente sigue trabajando en función de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y volverán los niños a las escuelas? Sí. ¿Volverán a las escuelas públicas, los servicios públicos, todos volverán a las entidades públicas? Sí, conforme se vaya dando gradual y evolutivamente el manejo de la pandemia, pero indudablemente creo que aspectos como el desarrollo cognitivo que esto implica va a ser muy importante para que sigamos adaptados a las dinámicas propias que nos impone la sociedad actual. Francisco, muchísimas gracias por esa descripción. Además, hiciste un recorrido, veo que has estado muy pendiente del chat, hiciste un recorrido de todas las inquietudes que han allí surgido. Nos quedan pocos minutos. Quiero darle la palabra a María Isabel, a Marisa, que quería completar lo que seguramente estaba planteando Francisco. Marisa, Ítalo y Ben, hagamos unas cortas intervenciones, 2 minuticos, para así cerrar como habíamos convenido con todos nuestros participantes a las 11 en punto de Colombia. Para mí en este momento hasta ahora está amaneciendo, así que me queda todavía largo día de trabajo. Marisa. Hola, Diego. Bueno, mira, efectivamente la brecha de conectividad es muy grande todavía. Em, en- como, como, como se publicó en un informe que produce la OSD que se llama el Latin American Economic Outlook, que es el LEO, en el cual CAF colabora, 3 de cada 10 personas en América Latina no tiene acceso a Internet.
Mientras el 81% de los hogares más ricos está conectado, solo el 38% de aquellos más pobres tiene conectividad. En zonas urbanas, un 67% de los hogares tiene conexión, pero en zonas rurales este número cae al 23%. Una de cada 4 escuelas de la región carece de acceso a la red y aquellos estudiantes de hogares más pobres tienen 6 veces menos probabilidades de tener internet en casa. O sea, el tema de la brecha de conectividad y de la equidad en estos temas digitales, pues es evidente. Entonces a los gobiernos les toca seguir trabajando en lograr el acceso de toda la población. O sea, todas esas políticas de acabar de conectar a todo el mundo, hay que seguirlas implementando. Y yo acabaría simplemente con unas recomendaciones, pues que se pueden aplicar como en general para los países de América Latina, pero en particular para Colombia. O sea, hay que seguir haciendo esas tareas pendientes, o sea, cerrar esa brecha de conectividad, pero no solo de conectividad, sino de apropiación, porque la gente se conecta, pero ¿para qué? ¿No? Entonces también la brecha de apropiación, y que es el habilitador de la transformación digital y requiere mucha inversión, pero toca hacerlo. Seguir en la digitalización de trámites y a ver si alguna vez vamos a lograr la interoperabilidad. Son tareas pendientes: conectividad, acabar la digitalización de trámites, interoperabilidad. Pero en paralelo, a mí me parece que no hay que esperar a que todo eso esté, sino en paralelo aprovechemos también lo que ya llega. O sea, llegan estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, tenemos los datos, pues aprovechémoslos. Entonces yo digo que hay que hacer esas dos tareas en paralelo, esas pendientes y aprovechar los datos y las tecnologías emergentes, preparar a las personas para los trabajos del futuro, y en términos de reglamentación, la sugerencia es lo que se llama regulación inteligente, o sea, trabajar en marcos éticos, y para el tema regulatorio en estas tecnologías emergentes, lo recomendable es hacer sandbox regulatorios, o experimentación regulatoria. Eso podríamos hablar otro día de eso, pero de tal manera que no se frene la innovación con la regulación, y obviamente unos marcos de gobernanza. Y mi recomendación para los países en general de América Latina y específicamente para Colombia, pues seguir haciendo foco en los gobiernos locales, sin olvidar todos los temas de ciberseguridad. Que tocaste ahí un tema que nos indagaban en nuestro chat. Gracias, Marisa. Ven, 2 minuticos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cerramos esto? Listo, gracias, Diego. Pues yo quisiera cerrar con un intento de conectar nuestra coyuntura con nuestro futuro. La coyuntura de la pandemia nos ha traído muchas ventajas inesperadas en cuanto al impulso a la transformación digital, y también de la parte del empleo público y su rol en la transformación digital. Como se ha mencionado a lo largo de este conversatorio, los servidores públicos han tenido que aprender a manejarse a distancia, y sus supervisores y jefes de área han tenido que adoptar otros modelos de gestión. Y muchas veces esos modelos de gestión se basan en la confianza, y en el desempeño, en la producción, y no tanto en la presencia física, estar sentado frente a una pantalla ciertas horas al día. Por el lado de la demanda de servicios digitales, también ha habido un aumento grandísimo. Tenemos datos frescos que pronto se van a publicar, que muestra casi una duplicación en la demanda por los servicios públicos digitales de parte de los ciudadanos a raíz de la pandemia. Pero no es garantía que estos avances se mantengan. Si el día de mañana todos los servidores públicos vuelven a sus oficinas y todas las oficinas públicas abren nuevamente a prestar trámites presenciales, pues podemos vernos ante un retroceso muy infortunado e innecesario. Entonces, yo diría como últimas palabras de aprovechar los impulsos que nos ha dado la pandemia para seguir cosechando la transformación digital,
tanto por el lado de la oferta, de la producción de servicios públicos digitales, desde las instituciones públicas y todos los procesos internos administrativos que los posibilitan, y también de seguir trabajando en fomentar la demanda por los servicios públicos digitales. Eso es a través de la calidad, básicamente. Las personas van a querer, van a seguir haciendo los servicios digitales si los disfrutan más, si les resultan más fáciles que sus equivalentes en persona. Eso es. Muchísimas gracias, Ben. Y cerremos entonces con Ítalo. Ítalo, ¿qué nos dices para cerrar este evento tan interesante, por lo menos desde mi perspectiva, en el cual hemos encontrado gran cantidad de ideas? Han surgido muchas inquietudes a través de nuestro chat. Y obviamente hay un interés muy marcado en todos estos temas de índole laboral relacionados con el Estado, la transformación digital y el servidor público. ¿Qué cerramos, Ítalo? No, gracias. Bueno, creo que cerramos con una enorme cantidad de reflexiones y aprendizaje y algunas líneas de investigación que seguramente pueden ser seguidas o van a ser seguidas por algunos de nosotros. Me recordaba antes de la pandemia, 2 años atrás más o menos, estaba en una ciudad de Colombia, estaba hablando sobre estos temas, estaba hablando sobre la revolución industrial del 4.0 y hablaba sobre este tema y una señora levantó la mano y me dice una inquietud y me decía, es que nosotros tenemos la obligación de hacer algo para que esto se detenga. Porque, me decía, esto va a traer, estamos hablando de la revolución 4.0, prepandemia, etcétera. Me decía, esto tiene unos efectos muy negativos para el empleo, para nuestros jóvenes. No, es que tenemos más bien que unirnos para hacer que esto se detenga. Perdón. Yo hacía una reflexión frente a ello y una reflexión que creo que es válida también en este momento. Efectivamente, estamos en un proceso de transformación como sociedad que siempre ha venido haciendo una transformación habitualmente, pero muy rápida, y que efectivamente nosotros podemos tomar la acción de ser o espectadores de este proceso de cambio que va o efectivamente sumarnos a este proceso de cambio, transformación, de un poco de avance de la sociedad. Es pensar que podemos detenerla o pensar efectivamente o hacer una insistencia sobre los efectos negativos que estos cambios que por supuesto que los tiene, creo que no es la manera más acertada para poder aprovechar y para poder efectivamente ir avanzando como sociedad. Por supuesto que hay muchos retos, por supuesto que aquí hemos hablado de diferentes retos, pero también hemos hablado de diferentes oportunidades que esto va ofreciendo para llevar este cambio. Pero los beneficios del cambio, y hay que insistir, no son automáticos. No es porque va a haber o está habiendo una transformación digital que va a efectivamente beneficiarnos a todos por igual. No, no es algo que nos va automáticamente a construir desarrollo equitativo para todas las sociedades. No, no es que nos va a poner en un mismo nivel de competitividad con otras sociedades o con otros estados. Yo pienso que no. Que efectivamente el lograr aprovechar esas oportunidades y capitalizar esas oportunidades requiere efectivamente de una acción y requiere o de un conjunto de acciones que debe de ser tomado no solamente, pero también algunas actividades dentro del sector público, la definición de políticas públicas, la definición de normativas que surjan como un resultado de un diálogo social y la participación de todos los actores vinculados al tema, que por supuesto venga orientado con una digamos, con facilitar este acceso y facilitar o construir equidad a través de esta transformación también es importante. Pero como digo, no solamente el Estado, es en general como sociedad que nos tenemos que sumar en este esfuerzo. Yo creo que las reflexiones que aquí se han dicho y las que se ha apuntado efectivamente señalan algunos derroteros, señalan algunos caminos, pero efectivamente también señalan algunos retos que como sociedad, mucho más allá de la colombiana, que como sociedad en general, que como humanidad nos corresponde asumir de manera responsable. Gracias, Diego. Ítalo, a ti, muchísimas gracias. La mesa está servida. Nosotros, los comensales invitados, somos los responsables de disfrutarla.
Obviamente, pues tenemos que generar estos espacios de interacción. Yo quiero agradecer muchísimo a la Fundación Horizontes Profesionales y a la Red Académica de Docentes e Investigadores de Educación Superior en Colombia por generar, propender por este tipo de espacios. En particular, la Fundación Horizontes Profesionales va a estar en total disposición de apoyar a las instituciones que así lo necesiten en ese proceso de transformación digital. En los correos electrónicos en los cuales se hizo el ejercicio de registro, van a encontrar la información de contacto de la Fundación Horizontes Profesionales. Cuenten con total disposición para poderlos apoyar. Adicionalmente, y pues aparecía continuamente, y la grabación, ¿será posible tenerla? Vamos a enviarles la grabación a aquellos que se registraron y adicionalmente pues va a quedar dentro del canal de YouTube de la Fundación Horizontes Profesionales para consulta de todos aquellos interesados. Y si alguno de los que está participando en este momento quisiera contactar a alguno de nuestros panelistas, a través nuestro, con todo gusto, mándennos su correo electrónico y se lo remitiremos a nuestros panelistas para que se puedan entrar en contacto con ellos. Muchísimas gracias. 9:02. Nos hemos pasado 2 minutos de nuestra programación, pero creo que valió la pena. Espero que para todos haya sido igual. Que tengan un muy buen día y que terminemos de avanzar en este tipo de actividades tan importantes para nuestra sociedad. Adiós. Chao, Francisco. Chao, Marisa. Chao, Ítalo. Que estén muy bien.